Ah, una reflexión. Estoy escuchando de otros estudiantes, ¿no?, de ustedes, que están llevando cursos de jurado y están preocupados porque han jalado algunos cursos y los estudiantes dicen, ay, nos vamos a atrasar un año si es que no cerramos este curso, ¿verdad? Y a veces pagar un curso de verano es caro. Yo no sabía que pagaban tanto dinero. Creo que pagan como 4.000 soles por el curso, ¿verdad? Es un montón de dinero. Y si consideramos que son 30, son como 90.000 soles. Es demasiado dinero, ¿no? Entonces, bueno, no sé, aprovechen, ¿no?, que eso no les vuelva a pasar. Entonces, si ustedes están estudiando ya pagando una pensión que no es barata, aprovechen en estudiar en su momento. ¿Y por qué esto es importante? Porque como profesionales todo tiene su lugar y su momento. ¿Sí? Estudien en el semestre, no se confíen. ¿Sí? No se confíen, no es imposible, porque es mucho dinero. Yo no podría pagar un curso de verano, ¿verdad? Y así pudiera, si tuviese mi hija estudiando, si así pudiera, no, ¿por qué? No son 3.000 soles, ¿no? Y ella me diría, pero papá, me voy a atrasar un año. Hijita, no se atrasar, es un proceso de estudiante que tú necesitas estar en ese tiempo. ¿Quién dice que tú tienes que acabar la carrera en 5 años? ¿Quién dice en 7 años? Tú tienes que acabar la carrera en el tiempo que tú necesites. Puede ser 6, puede ser 7. Puede ser estudiante de 15 años. Ya va a depender de mí si te apoyo o no, pero es el tiempo que tú necesitas. Nadie te puede obligar, ¿no? Nadie te puede obligar a acabar en 5 años, hijita. Entonces, pero papá, me voy a atrasar. Pero, hijita, ese tiempo que tú necesitas para crecer. ¿Se dan cuenta? Eso reflexionen. Y esa no sea una justificación para querer obligar a sus padres o hacer un esfuerzo que no se puede para ir a un curso de verano. Si tienen que estar pues un año en la universidad, tienen que estar 2 años. Los otros menos estudiantes no, los otros hermanos profesionales menos. Ustedes tienen que crecer. El tiempo que ustedes necesiten. ¿Sí? Ya. ¿Ya? Sí. Sí. Es interesante. Entonces, por lo tanto, si quieren acabar su carrera en el tiempo que se espera, tienen que ser inteligentes. ¿Qué significa inteligentes? Saberse los libros, no tanto. Reaccionar, cambiar a tiempo, adaptar, identificar en qué he fallado y que eso no me pase en el siguiente curso, en el siguiente semestre. Esa es inteligencia. ¿Verdad? No es tanto conocimiento, sino es adaptarse, mejorar. Y eso es difícil, pero es nuestra labor como jóvenes, como estudiantes. ¿Sí? Eso les aconsejo, por favor. Entonces, lamento mucho que algunos de sus compañeros, no ustedes, pero sí he escuchado que en otros cursos están pasando mucho sacrificio porque de repente no han llegado de los 15 y están juntando como 9.000 soles por estudiante. Eso es demasiado dinero. Y eso ha pasado, ¿no? Entonces, que eso no les pase. Y si es que jalan, pues no se sientan mal. Pero el tiempo es, ¿cómo les puedo decir? Es un tiempo para demorarse. No se apuren tampoco. Pero tampoco no jalen, ¿no? Entonces tienen que hacer una carrera. Sí, eso les digo como experiencia. Y bueno, espero que este curso sea de provecho, no solamente para la bioquímica, sino para otras cosas más. Sí, entonces una reflexión. Muy bien. Listo. Entonces vamos a comenzar con la clase de hoy día, que es sobre síntesis y degradación del grupo hemo. ¿Quién me puede decir qué entienden por grupo hemo? Porque es importante. Señorita de la Cuba, luego señorita Filipo. Bueno, el grupo hemo más que todo se puede ver en lo que son las hemoproteínas y más que todo se conoce normalmente por las hemoproteínas y pues esto está sintetizado gracias a una protoporfirina 3 y un grupo y una molécula de hierro. Muy bien. Señora Aguayo. Sí, podría añadir que este grupo hemo va a ser parte de un grupo prostético, el cual va a contener a este anillo de la morfina y, como lo mencionó mi compañera, va a estar unido también al hierro, ¿no? Y este hierro se va a ubicar en el centro del grupo hemo. Muy bien. ¿Es cualquier hierro o hierro en alguna forma específica, señor Roque? Sí, el hierro está en estado, es un hierro ferroso. Ferroso. ¿Más 2 o más 3? Más 2. Más 2. Considerando que, bueno, ya dije en algunos pasos, el grupo hemo va a estar presente en hemoglobina, mioglobina y citocromos, como vimos en la cadena respiratoria, y lo tengo en cuenta que es para metabolismo de fármacos. De fármacos, xenobióticos. Entonces va a ser diferente, el grupo hemo va a ser en diferentes proteínas, no solamente hemoglobina. Interesante. ¿Quién más, señor Sayid? Es fundamental para las funciones biológicas como el transporte de oxígeno, la realización de reacciones químicas y la detoxificación. Ya, muy bien, señorita Pilco. ¿Se levanta la mano algo que aportar? También el grupo hemo se puede sintetizar en un 85% en las células precursoras eritroides, las cuales están en la médula ósea, y el resto se puede secretarse o se puede sintetizarse en los hepatocitos.
Muy bien. Señorita Valer, ¿algo que aportar? Bueno, sí, como dijo mi compañera, su metabolismo implica dos procesos muy importantes, que uno, como lo dijo, es la síntesis y también la degradación. Y bueno, esto también se puede dar en diferentes compartimentos celulares por medio de varias enzimas. Muy bien. Señorita Javier, ¿se levanta la mano? ¿No? Dígalo, dígalo. Y cambie un poquito. Tengo entendido que también se encargan de la conferencia de elecciones y la revisión de la administración. Interesante. El señor Roosevelt, ¿algo que se levanta la mano? Creo que es muy importante ¿no? El grupo de modo lo más importante, lo principal es el transporte de oxígeno. Muy bien. Su principal función, señora Guaya. Sí, doctor, quería añadir que en este caso el grupo EMO se va a tener una clasificación, ¿no? De la A a la D. En este sentido, quería resaltar que el grupo EMO-B es el más común y un claro ejemplo de este viene a ser la hemoglobina y la mioglobina. La hemoglobina presente en la sangre y la mio en los músculos. Hay diferentes tipos de hemoglobina, me dicen, ¿no? Tenemos A, B, C. Y Señor Murillo, luego señorita Galdós. Bueno, el grupo M también tiene su propia, digamos, ruta metabólica, que se va a empezar por la glicina y la asociación coenzima. Y esto después también va a ir procesándose, va metabolizándose y va a llegar hasta la ferroquelatasa y también hasta creo que hasta la ferroquelatasa. Interesante, parte de la glicina. Sí. Señorita Galdós, luego señorita Gossi. Sí, bueno, los productos de la degradación del grupo hemo son los pigmentos biliares y hierro, y es importante estudiar la bioquímica de estos porque nos va a permitir entender patologías como las porfirias o la ictericia. Muy bien. Señorita Gossi. Sí, yo iba a decirle que van a estar conformados por 4 anillos carbónicos, 4 puentes de metilo y van a ser 8 sustituyentes, con 2 vinilos, 4 vinilos y 2 arenas para tomar. Esos constituyentes son sus cadenas laterales, ¿no? Que están alrededor. Muy bien. Señorita Contreras. Bueno, siguiendo con sus implicaciones clínicas, una de las enfermedades que nos puede causar por una deficiencia de esta es la anemia, porque una de sus funciones principales, como ya se mencionó, es el traspaso de oxígeno en la sangre. Transporte de oxígeno en la sangre. Muy bien. ¿Por acá, señorita Vargas? No, disculpe, señorita Navarro. Disculpe. No se preocupe. Bueno, otra de las funciones que, aparte de llevar oxígeno, es también hacer conjugaciones o reacciones de redox que se va a dar en el citocromo. Muy bien. Señorita Sofía. Como mencionó mi compañera, en cuanto a la estructura está formada por 4 anillos periódicos y estos 4 van a formar un anillo más grande que se llama el porfirina. Y por ejemplo, los anillos periódicos tienen 5 átomos, son 4 de carbono y 1 de nitrógeno. Interesante. Entonces los 4 anillos pirrónicos forman un anillo más grande y eso les permite captar en el centro algunos elementos metálicos, ¿verdad? Principalmente hierro, ¿verdad? Pero también otras cosas más, creo que también puede, ¿no? La señorita Vargas ahora sí se instruye. En términos de eso, hay que recordar que los triglicéridos al atravesar las mitocondrias no pueden sintetizar este grupo M. Correcto. Es interesante. El grupo hemo se sintetiza en algún órgano en especial, en alguna célula en especial. ¿Qué se necesita para sintetizar el grupo hemo? Usted dijo mitocondria, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Es así? ¿Cómo lo ven? Señorita Auxa, ¿dónde se sintetiza la...? No, era otra cosa. No, permítame hacer lo que yo pregunto. ¿Dónde se sintetiza la hemoglobina? ¿Se acuerda usted en qué parte de la célula, en algún organelo, en algún tejido? ¿Qué me dice? Si no me equivoco, los 3 primeros pasos ocurren en la mitocondria y los intermedios ocurren en el citosol. Muy bien, entre la mitocondria y el citosol. Por lo tanto, necesitamos mitocondria, ¿verdad? ¿Sí, señor Sayid? ¿Algo que aportar? Eso, como dijo mi compañero, en ejemplos de este tenemos hemoglobina, mioglobina, citocromo 6, citocromo oxidasa. Entonces, con enfermedades que se podían relacionar, iban a ser la anemia y el Alzheimer. Ya, muy bien. Interesante, señorita Quispe. La degradación del grupo hemo se puede dar en los macrófagos del vaso y bueno, ahí se retiran los eritrocitos y después el grupo hemo convierte en biliverdina por la enzima hemo-oxigenasa. Correcto, ya, la eliminación. Señorita Osa. Su acumulación libre es tóxica, ya que puede generar radicales libres. Por ello, la síntesis y la degradación tienen que ser reguladas. Y esto también ocurre por un mecanismo que se le llama M-oxigenasa, que degrada y produce bilirrubina. Interesante, muy bien. Señorita Apaz. La síntesis del grupo hemo utiliza sustratos como la glutamina, el hierro,
Interesante también, señor José. Lo que podría decir es que la hemoglobina va a ser un producto de lo que es la formación de, creo que era de la proteína de hierro, por eso no es en el grupo 1. Por ejemplo, hacíamos utilizar el grupo 1, ¿no? Y entonces, algo que podría decir es que una porfirina se puede, como dijo mis compañeros, se puede juntar con el hierro, pero también con el magnesio, que en este caso no sería hemoglobina, sino sería clorofila, que sería en las plantas, solo está en las plantas. Una pregunta, ¿y a qué le denominan porfirina? Ustedes han hablado de porfirina. ¿Qué es una porfirina? Como dijo uno de mis compañeros también, dijo que era un, ¿cómo se llama? 4 anillos pirrólicos unidos por puentes metilenos. Ya, muy bien. ¿Y cuántos tipos de porfirina hay? ¿Hay un solo tipo o hay varios? Creo que hay 11. 11. ¿Y de qué depende una de la otra? ¿Qué los hace de especiales? Sus radicales laterales. Radicales laterales. ¿Y cuál sería la porfirina más prevalente en los humanos? Señor José. Creo que era la hematoporfirina, había tres, hematoporfirina y otra que era la coproporfirina y la protoporfirina. Ya, y si las categorizamos por alguna característica de su estructura, me parece que hay 4 tipos principales, ¿verdad? Ah, sí, yo sé. ¿Puede la señorita de la Cuba? El grupo hemos se considera como la protoporfirina clase 3 por la forma de sus anillos piróricos asimétricos. Y esa es la en donde estamos prevalentemente en la naturaleza. Correcto. Y ahí viene la importancia de la hemoglobina. La hemoglobina está hecha de la protoporfirina 3, que se caracteriza por tener los anillos pirrónicos asimétricos. ¿Verdad? Es interesante. Entonces por ahí vamos. ¿Y por qué la hemoglobina es importante para el cuerpo? El transporte del oxígeno, ¿verdad? Esa es la importancia. Entonces luego vamos a ver cómo se sintetiza y cómo se degrada también. ¿Sí? Listo. Entonces con esa introducción vamos a pasar a lo siguiente. Ustedes saben que hay un pool de aminoácidos, ¿verdad? Son aminoácidos libres que tienen que estar siempre en el cuerpo para cumplir diferentes funciones metabólicas. Este pool se incrementa por ingesta de proteínas exógenas, proteínas endógenas que pueden ser sintetizadas de nuevo o pueden ser recicladas. Y este pool disminuye cuando gastamos esos aminoácidos, ¿verdad? Ya sea para la síntesis de proteínas estructurales, ¿verdad? Para la obtención, como yo dijo ayer, de glucosa, glucógeno, de otras moléculas, y también de la síntesis de otros compuestos nitrogenados. Ayer hablamos de eso, ¿se acuerdan? Algunos de mis compañeros dijo neurotransmisores, ¿verdad? También se puede producir porfirinas, creatinina, neurotransmisores, purinas, pirimidines, nucleótidos, ¿verdad? Diferentes compuestos conteniendo nitrógeno. Uno de estos compuestos que contienen nitrógeno me parece que son las porfirinas, ¿sí? Entonces, estos aminoácidos este pool de aminoácidos nos permite sintetizar esas porfirinas. Entonces, ¿qué son las porfirinas? Como ustedes ya lo han mencionado, son compuestos cíclicos, ¿verdad? Compuestos de 4 anillos pirrólicos. Acá están, me parece que es 1, 2, 3, 4. Estos anillos pirrólicos a su vez están unidos por enlaces metilo, puentes metilo, ¿verdad? Como ustedes lo han mencionado. Estos anillos pirrólicos se sabe que tienen alta afinidad por iones metálicos o transportar. Principalmente el hierro, ¿verdad? En su forma ferroso, como dice el compañero, creo que más 2, o su forma férrica, más 3. Sí, ese es el concepto. Entonces, ¿cómo podemos resumir estos conceptos? Que una porfirina son estructuras que tienen alta afinidad por el hierro, férrico y ferroso. ¿Sí? Este es el mensaje que podemos entender. Vamos un poquito más a la estructura de las porfirinas. Hemos dicho que está compuesto por 4 anillos pirrólicos. Los anillos pirrólicos ustedes pueden ver acá en amarillito. Se les estudia de esta manera, se les pone A, B, C y D. Acá están los 4 anillos pirrólicos, ¿verdad? Acá están los grupos, los enlaces metilo, y vemos que alrededor de cada grupo pirrólico hay unas cadenas laterales, que son los grupos que sus compañeras hacían mención, ¿verdad? Esos grupos pueden ser, me parece, grupos de acetato con A, o pueden ser grupos de propionato, ¿verdad? Entonces su compañera hizo mención que las porfirinas se diferencian unas de otras por su simetría. Hay 4 tipos de porfirina, 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere con la simetría? ¿Qué me puede decir?
Acá tenemos un ejemplo de la porfirina 1 y acá la porfirina 3. Esta porfirina 3 es la más prevalente en humanos y de la cual se produce la hemoglobina. Entonces, ¿a qué se refiere con simetría? ¿Qué me puede decir? Señorita. Su estructura va a ser simétrica entre las dos. Muy bien, ¿entre qué? Entre los dos. ¿Me puede repetir? No lo escucho, disculpe. Uroporfirinas. Ajá. ¿Entre estas dos? ¿O qué se refiere? Claro, estuvo hablando sobre la estructura de las porfirinas, que una característica de ellas es que son ¿Simétricas o simétricas? Eso significa que van a tener una estructura similar, muy parecida. entre las dos. ¿Entre estas dos o a nivel de esa misma estructura? A nivel de la misma estructura. Correcto. Entonces, ¿a qué se refiere con esto, por ejemplo? ¿Cómo vemos la simetría? ¿Cómo podemos entender la simetría? ¿Quién me puede decir, señorita? Como dijo mi compañera, es más que todo por la uroporfirina, pero la uroporfirina va a cambiar dependiendo si tenemos la molécula de acetato o proteinato. Y los órdenes que ya se vean en cada molécula, si varía si es tipo 1 o 2 o 3. Correcto, en los órdenes de las moléculas. A eso se refiere. Muy bien, señorita, gracias. Disculpe, gracias por complementar su punto. Se refiere al orden de las moléculas. ¿A qué significa? Acetato y P. Ya, ¿qué decimos? ¿Cuándo decimos que una molécula es simétrica? Cuando tiene AP, 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 AP. O sea, tiene la misma disposición de sus grupos laterales, como dijo su compañera. ¿Verdad? Esta es una molécula con anillos pirrónicos simétricos, que tiene la misma proporción, distribución, orden de sus cadenas laterales. Por otro lado, en la porfirina 3 decimos que es asimétrica. ¿Por qué? Vean, AP, AP, AP y PA. Cambia el orden de sus grupos. Eso lo hace que sea un tipo diferente de porfirina, ¿verdad? Y probablemente le dé propiedades físico-químicas diferentes, por lo tanto funciones diferentes. Entonces, ¿cuál es la que nos interesa más? La uroporfirina 3, que se dice que es la más prevalente en los seres humanos, ¿verdad? Y de ahí viene el grupo hemo. El grupo hemo se forma por esta uroporfirina 3. Si nos damos cuenta, tenemos uno de sus anillos asimétricos. ¿Y cuál es el anillo asimétrico? Este de acá, este de acá, y se llama el anillo D. Acuérdense que vamos a estudiar los anillos pirrónicos con A, B, C y D. Y el que lo hace especial a la uroporfirina 3 es el anillo D. Ahí tenemos un cambio en el orden de sus cadenas laterales, de sus grupos laterales. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿cuál nos interesa estudiar? La porfirina tipo 3, porque es la que va a ser usada para formar las hemoproteínas, ¿verdad? Es lo mismo que protoporfirina 9, ¿verdad? La protoporfirina 9 viene de esta porfirina 3, ¿sí? Entonces, acá vemos la estructura de los anillos, ¿verdad? Sus cadenas laterales. Y también, como dijeron sus compañeros, esta protoporfirina 9 asimétrica en el carbón, en el anillo D, es importante porque además de hemoglobina, permite la síntesis de otras proteínas con acción biológica, mioglobina, citocromos, peroxidasa, ¿verdad? Y en los seres humanos, la hemoglobina nos permite una función muy importante de transferencia del oxígeno por los glóbulos rojos, ¿verdad? Por la sangre. ¿Sí? Ese es el concepto. Entonces, otra característica de estas hemoproteínas es que son rápidamente sintetizadas y degradadas, porque su concentración va a depender de las necesidades fisiológicas. Y rápidamente tiene que haber síntesis o degradación. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Imagínense ustedes que se van a la altura, 3000 metros, ustedes necesitan más oxígeno, entonces su cuerpo rápidamente va a sintetizar más hemoglobina, ¿verdad? Se van a la costa y vienen ustedes de la altura, su cuerpo rápidamente va a tener que degradar estos glóbulos rojos y esas proteínas, ¿verdad? Para ajustar la cantidad de glóbulos rojos y hemoglobina en su sangre. Entonces, es lógico pensar que estas hemoproteínas tienen un proceso de generación y de degradación rápido. Si se degradan rápido, ¿qué tipo de degradación de proteína tendrá? Tenemos dos, ¿verdad? Por lisosomas y por el protosoma. Protosoma lipitina, ¿no? En ese sistema se degradan las proteínas de vida corta, ¿verdad? Muy bien, es interesante. Solo para concatenar. Entonces, para estudiar un poquito el grupo hemo, ¿verdad? ¿Cómo pueden? Hemos hablado de
porfirinas. ¿Pero qué es un grupo hemo? Hasta acá habíamos estudiado las propiedades de las porfirinas, ¿verdad? 4 anillos. Sus cadenas laterales, sus grupos laterales, sus enlaces metilo. ¿Y cuándo se convierte en el grupo hemo? Quizá no lo comenté. ¿Qué me dice? ¿Qué diferencia el grupo hemo de la porfirina? La diferencia de ser la unión del ion ferroso. Correcto. Correcto. Entonces, una vez que este anillo capta el ion ferroso, se transforma en hemoglobina, ¿verdad? Listo. Entonces, esta es la estructura del ion ferroso, de la hemoglobina, ¿no? Con el ion ferroso. Acá tenemos los anillos, ¿verdad? Aquí los nombran como 1, 2, 3, 4. Yo he visto que la clasificación debe ser A, B, C y D, ¿no? Acá vemos cómo está el ion ferroso en el medio, ya se convierte en hemoglobina. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar un poquito de la biosíntesis del grupo hemo. ¿Cómo se sintetiza este grupo hemo? Todo comienza en el hígado. ¿Sí? La tasa de producción de hemoglobina va a depender de la demanda, en función a nuestras necesidades fisiológicas, en función al medio ambiente. Si nos vamos a la altura, vamos a necesitar más hemoglobina, porque hay menos oxígeno. Entonces, queremos maximizar el proceso de circulación y captación de oxígeno. Entonces, la hemoglobina se va a sintetizar en una tasa variable en función de la necesidad en el hígado y también en las células eritroides, ¿verdad? De la médula ósea, ¿verdad? En el hígado es una tasa variable, depende de la necesidad, pero en las células eritroides es una tasa de producción constante, como dijo su compañera, ¿verdad? Me dijo su compañera que el 80% de los eritrocitos se producen en la médula ósea. Sí, es una tasa constante. Listo, se producen en el hígado y en las células eritroides. ¿Qué más? Como dijo su compañera, ¿en qué parte de la célula? Entre la mitocondria y el citosol. Esa síntesis está en el medio, una parte en la mitocondria, otra parte en el citosol. Ahora, ¿cómo comienza esta síntesis de la hemoglobina? Como dijo su compañero Murillo, necesitamos primero glicina y succinilcoenzima A, ¿verdad? Entonces, hay una enzima que va a funcionar, la glicina y la succinilcoenzima A, para producir ácido delta aminolebulínico, ¿verdad? Entonces, este ácido ALA, ácido delta, es delta, ¿verdad? Aminolebulínico es una fusión del aminoácido glicina y de la succinilcoenzima A. ¿Qué enzima medía este proceso? La ALA S1, la delta ácido aminolebulínico sintasa, ¿verdad? Este proceso va a necesitar pirixol fosfato como grupo prostético y vamos a generar coenzima A y CO2. Entonces estamos produciendo el ALA, ¿verdad? Luego este ALA tiene que pasar otro proceso bioquímico. Este proceso bioquímico se da gracias a una enzima, la delta ácido aminolebulínico deshidrogenasa, que esa es una enzima citosólica. Entonces, este compuesto probablemente salga del citosol y lo que va a hacer es que va a condensar 2 moléculas de este ácido ALA, las va a juntar, ¿verdad? Para formar el porfobilinógeno. Y aquí vemos que ya se va formando el primer anillo, ¿verdad? Entonces, cabe resaltar de que esta síntesis de hemoglobina es controlada por el hemin, ¿verdad? ¿Qué es el hemin? ¿Saben qué es el hemin? ¿Han escuchado hemo? Ya sabemos qué es el hemo, pero ¿qué es el hemin? ¿Han escuchado antes? ¿Quién puede ser? Bueno, estamos hablando un poquito de la regulación. Este enzima se regula por la presencia de hemin. Se regula por la presencia de hemo. Acá nos dice que este enzima se inhibe por la presencia de hemo. ¿Por qué es el hemin? Es un grupo hemo en el que en vez de ser ferroso es férrico. Férrico, muy bien. Señorita Galdós, ¿correcto? Sí, justo leí que el hemo libre es inestable y cuando se oxida se convierte en hemin o hemina. Correcto. Entonces, esta enzima se va a inhibir por el grupo hemo, pero no es por el grupo hemo, sino por el grupo hemin. ¿Cuál es el concepto? Si es que ya hay mucho hemo en el ambiente, en la célula, esta enzima se va a inhibir.
Entonces, este hemo, como dice su compañera, es inestable y va a pasar a su forma más 3, imín. Y esto va a bajar la actividad de la enzima ALA1, ¿verdad? Entonces, es como un mecanismo de control. Por otro lado, por la formación del porfobirinógeno, se sabe que el plomo baja y afecta la actividad de esta enzima. Entonces, es el mecanismo que explicaría en parte por qué el plomo produce anemia, porque afecta a las enzimas que participan en la formación de la hemoglobina. Sí, a este nivel. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O alguien que desea aportar algo? Sí, señorita. Doctor, sí, yo estaba viendo que para las enzimas, en este caso la segunda enzima, la delta aminoglutamato de hidrasa, va a requerir de glutatión. Y para la primera reacción también, como usted mencionó, es necesario el piridoxalfosfato para la síntesis de ALA, y el ácido pantoténico para la síntesis de sucínico de enzima A. Interesante. El sucínico de enzima A sale del ácido pantoténico. Sí. Muy bien. La glicina, bueno, de riqueza de nutrientes, imagino, los aminoácidos, ¿no? Del pool de aminoácidos. ¿Sí? Entonces, en resumen, glicina, sucínico de enzima se fusionan con la enzima ALAS1 para formar el ácido ALA, ácido delta aminolebulínico. Luego, ese ácido delta aminolebulínico se va a fusionar con otro ácido, una molécula igual, para formar el primer anillo, ¿verdad? Esta enzima se llama la alfa ácido aminolebulínico deshidrogenasa, deshidralasa, ¿verdad? Que es una enzima citosólica. Entonces, estas dos moléculas se fusionan y tenemos la formación del primer anillo, ¿verdad? Este proceso es inhibido por hemo, específicamente por el imín a esta etapa, y luego es inhibido por el plomo, ¿verdad? Listo. Entonces, ya nos quedamos con el porfobirinógeno, que es una molécula orgánica que se diferencia de las moléculas anteriores porque tiene un anillo, tiene el primer anillo que necesitamos, ¿verdad? El primer anillo pirrólico. Listo. Acá tenemos el porfobirinógeno y luego tenemos que formar el uroporfobirinógeno 3, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sucede este proceso? Dice, 4 moléculas de porfobirinógeno se fusionan en una molécula lineal tetrapirrólica llamado el hidroximetilvilano. Entonces, 4 moléculas de estas que hemos sintetizado en el paso anterior se van a fusionar. Tiene sentido porque acá tenemos un ciclo, ¿verdad? 4 de estas se van a fusionar para formar una molécula lineal, ¿verdad? Entonces acá tenemos el porfobirinógeno y tenemos acá una enzima que se llama hidroximetilvilano sintasa. Entonces 4 moléculas de este porfobirinógeno se van a condensar, se van a fusionar, vamos a liberar 4 moléculas de amonio, ¿verdad? Y vamos a tener una molécula lineal llamada hidroximetilvilano. Luego, esta molécula lineal va a ser cerrada, va a ser ciclada por otra enzima llamada uroporfobirinógeno 3 sintasa. Es la que va a hacer el proceso de formación de enlaces metilo, probablemente, y la isomerización, para formar esa estructura de los 4 anillos pirrólicos de los cuales ustedes han estado hablando. Esto va a permitir la formación directamente del uroporfirinógeno 3, que es una porfirina con el anillo asimétrico, ¿verdad? Por el proceso de isomerización. Entonces, muy bien. ¿Algo que deseen aportar de aquí que no se haya dicho? ¿Sí? Entonces tenemos el porfobirinógeno, se condensan 4 moléculas de ese porfobirinógeno, se forma una estructura lineal y luego esa estructura lineal se tiene que cerrar con otra enzima. Entonces ya tenemos los 4 anillos pirrólicos. ¿Sí? Esta molécula se llama uroporfobirinógeno 3 y es el precursor de la hemoglobina. ¿Listo? Muy bien. Luego, ¿qué más tenemos que hacer? Un proceso de descarboxilación del coproporfirinógeno, ¿no? Para llevar a coproporfirinógeno. Entonces acá tenemos el uroporfirinógeno 3, ¿sí? Tenemos los 4 anillos asimétricos. Luego tenemos que hacer un proceso de descarboxilación, tenemos que quitarle los carbonos, tenemos que hacerle el trimming, tenemos que recortarle un poquito. Entonces sacamos 4 moléculas de carbono por una enzima, la uroporfirinógeno 3 descarboxilasa. ¿No? Tiene sentido, es una descarboxilasa. Nos vamos a retirar, dense cuenta, ¿qué grupos de carbono estamos retirando? ¿Me podrán hacer ver? Acá salen 4, pero ¿cuáles son los que salen?
aquí, ¿verdad? Sale este carbono, sale este carbono y sale este carbono. ¿Se dan cuenta? Entonces le quitamos los carbonos y ya vamos cambiando la estructura a coproporfirinógeno 3. Listo. ¿Qué más? Descarboxilamos esta molécula, se generan 4 moléculas de CO2 y esta reacción se lleva a cabo en el citosol. ¿Listo? Luego la formación del grupo hemo. Acá tenemos ya la molécula de coproporfirinógeno 3, acá tenemos los 4 anillos, el anillo simétrico, ya no tenemos los carbonos porque hemos descarboxilado. Vamos a ver qué tenemos que hacer ahora para formar el grupo hemo. Muy bien. Nos oxidamos, ¿verdad? Tenemos que hacer 2 pasos de oxidación. Una descarboxilación, oxidación y luego una oxidación. Tenemos que retirar hidrógenos, ¿verdad? Probablemente. Entonces, en este paso se da descarboxilación de 2 grupos propionato a grupos vinilo para producir el protoporfirinógeno 9. ¿Verdad? El protoporfirinógeno 9 es oxidado a porfirina. Esta reacción se lleva a cabo en la mitocondria. ¿Listo? Entonces acá tenemos el coproporfirinógeno 3. Lo vamos a descarboxilar y lo vamos a oxidar. Nos vamos a liberar 2 moléculas de CO2. Entonces, ¿qué carbonos estamos eliminando acá? ¿Quién puede decir? Probablemente ese nivel, ¿verdad? Este carbono. Este carbono también y este carbono. Entonces estamos eliminando carbono y estamos oxidando. ¿Cuáles son los electrones que se pierden o los hidrógenos? ¿Pueden identificar? Ajá. 2 hidrógenos, ¿no? Ajá. Muy bien. Luego este protoporfirinógeno 9 va a pasar a ser protoporfirina 9 a través de otro proceso de oxidación. La enzima es la protoporfirinógeno oxidasa. Yo entiendo que vamos a perder algunos hidrógenos más. A ver si se puede identificar. ¿Dónde está? ¿Cuál es la diferencia entre esta molécula y esta molécula de acá? Se dan cuenta acá un hidrógeno en los anillos pirrónicos, ¿verdad? A nivel del nitrógeno. Aquí perdemos un hidrógeno, por ejemplo. Aquí también. Estamos perdiendo 2 hidrógenos aquí, ¿no? ¿Se dan cuenta? A nivel del anillo. ¿Listo? Y finalmente, para la formación del grupo hemo, tenemos que incluir el ion fierro, ¿no? Esta formación, esta adición suele ser espontánea, pero también puede ser agilizada por una enzima. Esta enzima se llama la ferrocasa. Ferroquilatasa. Ferroquilatasa. Es un nombre raro, ¿no? Ferroquilatasa. Es una enzima mitocondrial, ¿no? Entonces, esta enzima, asumo que este proceso se hace en la mitocondria, va a incorporar o va a agilizar el proceso de incorporación del fierro en el anillo pirrónico. Cosa que es espontánea, pero esa enzima lo agiliza, ¿verdad? Y esto va a permitir la formación del grupo hemo. También vale la pena recalcar que el cobre, no, ese es el plomo, inhibe la actividad de esta enzima. Entonces es otro mecanismo por el cual el cobre también es tóxico o evita la formación de la hemoglobina. Y al final tenemos, aquí vean, los 4 anillos pirrónicos, este grupo asimétrico y el fierro adentro en su forma más 2, ¿verdad? ¿Ferroso o férrico? Ferroso. Y tenemos la hemoglobina. ¿Listo? ¿Algo que deseen aportar, por favor, que no se haya dicho? ¿Qué les parece? ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos resumir la síntesis de hemoglobina? ¿Qué necesitamos? Sus elementos aminoácidos. ¿Qué aminoácido? Glicina. ¿Verdad? ¿De dónde sale la glicina? Del pool de aminoácidos. ¿Qué otra cosa necesitamos? Succinil-CoA. ¿Y de dónde viene la succinil-CoA? Ácido pantoténico. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, estas moléculas se fusionan por medio de diferentes reacciones enzimáticas. Vamos a formar los anillos, ¿verdad? Fusionando varias moléculas. Luego vamos a fusionar 4 de esas moléculas con el anillo para obtener una molécula lineal de 4 anillos. Luego esa molécula lineal la vamos a cerrar por la formación de los enlaces metilo probablemente, ¿sí? Y le vamos a dar un proceso de isomerización para hacer que el ciclo D sea simétrico. ¿Sí? Ese es el resumen. Entonces, esto tiene que ver con enzimas, tiene que ver con algunos activadores y con unos inhibidores. Dentro de los inhibidores, el principal que hemos visto es el plomo, que actúa a nivel de diferentes enzimas, ¿verdad? Eso explica por qué el plomo causa un poco de anemia. ¿Listo? Entonces, acá hay una pregunta, por favor, o algo que desean aportar, señorita. Si la explosión del hierro suele ser espontánea y la formación del grupo hemo,
cuál es una enfermedad que puede introducir. Muy bien. La formación de la inclusión del hierro suele ser espontánea y también es ayudada por esta enzima, la ferroquilatasa. Esta enzima promueve y agiliza la incorporación del hierro al anillo. Son dos maneras. Suele ser espontánea, pero también ese proceso lo agiliza. Y esa enzima se ve inhibida por el plomo. Ajá. Señor. Algo que podría aportar es que, como dicen mis compañeros, que va a ser también una reacción entre la mitocondria con el citosol. Entonces, el paso de las reacciones que van a estar en la mitocondria solo van a ser la lactasa y después la hidrasa va a ser ya reacciones con el citosol. Correcto. Ajá. Vean por favor qué enzimas se activan o trabajan en la mitocondria y en el citosol. Vemos acá que la parte final se da en la mitocondria, es una enzima mitocondrial, la ferroquilatasa, ¿verdad? Si nos vamos para atrás, seguimos en la etapa del mitocondrial, ¿verdad? Entonces, la incorporación del fierro mitocondrial, la oxidación y reducción de los anillos mitocondrial, ¿verdad? Entonces, este proceso es... ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Estamos oxidando o reduciendo? Ajá. Aquí estamos oxidando, todavía estamos en la vía mitocondrial, estamos oxidando, descarboxilando, ¿verdad? Los ciclos ya se han formado, no estamos en la mitocondria. Acá es una enzima mitocondrial, ¿verdad? La descarboxilación. Aquí me parece que seguimos en la mitocondria, ¿verdad? Aquí tenemos la condensación, la formación de los ciclos. Sí, me podrán confirmar, me parece que la primera etapa es en la mitocondria. Entonces, ¿qué parte se da en el citosol? De los hidrógenos. Los fases intermedios, doctor, a excepción de los últimos tres. Sí, un paso intermedio, ¿no? Comenzamos en la mitocondria funcionando, glicina y su coenzima A, ¿verdad? Parte de la formación por no es el citosol. Ajá, muy bien. Entonces, eso se da en la mitocondria, listo, y eso se da en el citosol, a partir del porfobirinógeno, ¿verdad? La condensación de las 4 moléculas del porfobirinógeno es en el citosol, ¿cierto? Ya, muy bien, y de ahí tenemos la fusión de estas 4 moléculas, formamos los anillos en una estructura lineal, luego ciclamos, ¿verdad? ¿Eso todavía se da en el citosol? Sí. Ajá, y el citosol tenemos los 4 anillos ciclados, pero todavía están un poco, ¿cómo les puedo decir? Inacabados. Todavía tenemos carbono que queremos retirar, tenemos hidrógenos que queremos retirar, ¿verdad? Luego vamos a proceder a descarboxilar y oxidar en el citosol. Muy bien. Entonces estamos quitando los carbonos, quitando los hidrógenos, estamos haciendo el trimming. Y luego ya tenemos la estructura cerrada con menos carbono, menos hidrógenos, ¿verdad? Y aquí ya regresamos a la mitocondria, en donde tenemos que seguir descarboxilando y oxidando. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos resumir? Comienza en la mitocondria, condensamos las moléculas de aminoácido con la otra molécula es el sucínico enzima A, ¿verdad? Luego ciclamos en el citosol, ¿verdad? No, perdón, fusionamos en el citosol, ¿verdad? Luego ciclamos en el citosol, quitamos hidrógenos en el citosol y luego incorporamos a la mitocondria, ¿verdad? En la mitocondria seguimos oxidando y descarboxilando, ¿sí? Muy bien. En la mitocondria. Y ahí termina, me parece, o sale. No, se queda en Se queda en la mitocondria, ¿verdad? Entonces, y formamos la hemoglobina en la mitocondria, ¿no? Sí, porque es una enzima mitocondrial, la ferroquilatasa. Luego esa hemoglobina tiene que salir. La pregunta es, ¿cómo sale la mitocondria? ¿Cómo sale de la mitocondria? La formación de la hemoglobina no te sería en el citosol. O sea, Ajá.
¿Sí? Entonces ya está claro que la tasa es una enzima mitocondrial, dice, pero esta enzima es la que sale y actúa en el citosol. En la mitocondria, ¿no? ¿Y cómo esa hemoglobina, este grupo hemo, perdón, sale de la mitocondria? El grupo hemo no sale, solo sale cuando se forma la hemoglobina. Ajá. Ah, ya. Ajá. Claro, esta hemoglobina no sale, se queda ahí. El grupo hemo. El grupo hemo siempre se queda en la hemoglobina, no sale. Ya. Sale en forma de proteína, de hemoglobina. Ajá. Sale de la proteína y ahí sale de la mitocondria para luego ir a... Ah, interesante, muy bien. ¿A través de qué? ¿Hay unos canales o unos poros de la mitocondria? ¿A través de qué estructura? Solo para que todo tenga sentido, nada más. ¿Usted qué me puede decir? ¿Cómo sale esta molécula de la mitocondria? ¿A través de qué estructura de la mitocondria? ¿Hay algunos poros, unas proteínas transmembrana? Me da curiosidad. ¿Qué me puede decir? Son proteínas de transporte específicas. Ajá. En la HCP1, que está en la membrana mitocondrial externa, y a través de esta van a pasar gracias a las proteínas también que van a entrar. Ajá, muchas gracias. ¿Puede repetir el nombre de esa proteína? No es una proteína, es son proteínas. Es un complejo de proteínas transmembrana, me dice. HCP1. HCP1. Ajá. ¿Algo que aportar? ¿Han podido revisar? Sí, doctor, justamente según entiendo, van a haber transportadores de este grupo hemo que van a ir hacia la membrana mitocondrial. Una vez que ya se encuentran en la membrana mitocondrial, van a haber chaperones. Tal vez, por ejemplo, como la albúmina, y de esta forma ya, considerando que van a haber proteínas específicas para el transporte de estas, van a poder dar su recorrido. Ah, interesante. Ya, muy bien. Gracias por complementar. Listo. Entonces, ese es el proceso como obtenemos hemoglobina. Es un proceso que necesita precursores, aminoácidos. Tenemos diferentes reacciones enzimáticas. Algunas se llevan en el citosol, otras se llevan en la mitocondria, ¿verdad? Hay algunas cosas que inhiben, como el plomo, a diferentes enzimas. Una vez que se forma el grupo hemo, esto tiene que ser exportado de la mitocondria al citosol por unas proteínas transportadoras, ¿verdad? Listo, eso revisen por favor. Muy bien, entonces tenemos una idea general. ¿Listo? Entonces es el resumen de la formación del hemo, ¿no? Es un proceso enzimático que se da en el hígado y en las células eritropoyéticas, le dicen, ¿no? Muy bien. Listo, son un poquito chiquito para leerlo, por favor revisen unas diapositivas. Muy bien, ahora vamos a la degradación. ¿Sí? Entonces, ese grupo hemo, ¿a dónde se va? Ya. O bien puede ser usado para el transporte de hemoglobina, también puede ser degradado con bilirrubina. Luego va a formar la bilirrubina no conjugada, que va a ser usada, va a ser eliminada dando color a las heces. Correcto. Entonces, usualmente ese grupo hemo se puede ir a los hematíes, ¿verdad? Para formar los glóbulos rojos. Pero los glóbulos rojos, ¿cuánto tiempo viven más o menos? 120 días, ¿verdad? Luego, después de ese tiempo, los glóbulos rojos mueren y tienen que ser procesados. Y esa hemoglobina tiene que ser degradada y procesada. Vamos a ver cómo funciona. Sí, vamos a ir aquí. Entonces, ustedes saben que el glóbulo rojo vive 120 días, luego muere. ¿Cómo se llama ese proceso de distribución de los glóbulos rojos? Hemocatéresis. ¿En qué parte del cuerpo se procesa esta hemocatéresis? En el vaso. En el sistema retículo endoplasmático, creo que le dicen, no, retículo endotelial. ¿Qué es el SRE? El vaso pertenece a un sistema más grande. ¿Cómo se llama ese sistema? ¿Se acuerdan? Sistema retículo. Muy bien, gracias. Sistema retículo endotelial. Muy bien. Entonces, el vaso forma parte del sistema. Ese sistema tiene la función de descomponer algunos compuestos que el cuerpo ya no necesita, ¿verdad? Por medio de sistemas de defensa, de células del cuerpo. Listo. Entonces, el concepto está en que esos eritrocitos se rompen, liberamos el hemo, ¿verdad? Y ese hemo tiene que procesarse. ¿Cómo funciona este procesamiento? Este hemo va a pasar a transformarse en hematina.
Esta hemarquina se va a oxidar a través de la enzima hemoxidasa, que va a necesitar vitamina C. Si este proceso va a consumir NAD con P y va a generar NAD con P, bueno, va a generar NAD reducido, va a producir NAD oxidado, y esta enzima lo que va a hacer va a romper los enlaces metilo de la porfirina, ¿verdad? Vamos a tener una estructura lineal abierta, pero todavía tenemos acá los 4 anillos pirrólicos, ¿verdad? Esta estructura lineal se va a llamar biliverdina. Como su compañero dijo, le colocaron ese nombre porque esa sustancia tiene un color verde. Luego esta estructura ciclada y lineal va a pasar a reducirse a través de una enzima biliverdina reductasa, ¿no? Entonces, para lo cual vamos a necesitar oxígeno y NAD reducido y vamos a producir NAD oxidado, ¿verdad? Y vamos a pasar de la biliverdina a la bilirrubina. Luego, esta bilirrubina tiene que pasar por la sangre al hígado para su subsecuente procesamiento. La pregunta es, ¿esta bilirrubina que sale de ese sistema del vaso es soluble o insoluble? Más o menos, entre soluble e insoluble. Hidrosoluble. ¿Sí? ¿Seguros? Poco insoluble, poco insoluble. Poco. Por eso tiene que unirse la albúmina para pasar por la sangre y llegar al hígado. Correcto, entonces es insoluble, no poco soluble. Entonces, para llegar del vaso al hígado necesita pasar por la sangre, necesita un transportador. Entonces, aquí ayuda la albúmina. Se va a formar un complejo entre la bilirrubina y la albúmina, ¿no? A este complejo, ¿cómo se le llama? Ajá. ¿Se le llama ya bilirrubina conjugada o no? ¿Sí? ¿Conjugada? Muy bien. La bilirrubina migra por la sangre con la albúmina y llega al hígado, ¿verdad? En el hígado me parece que se va a remover la albúmina, ¿verdad? Y esta bilirrubina va a sufrir un cambio, ¿verdad? A este punto se le llama bilirrubina indirecta, ¿verdad? Que es insoluble, en realidad solo es soluble por la albúmina, ¿no? Entonces llega en el hígado, retiramos la albúmina y tenemos que hacerle un cambio químico a la bilirrubina para que sea directa o sea directamente soluble, ¿verdad? ¿Cómo se realiza ese cambio químico? A través de una enzima que se llama bilirrubina glucuronidtransferasa, que me parece que va a introducir 2 moléculas de UDP, ácido glucurónico, en la estructura de esta bilirrubina y va a formar el glucurónido de bilirrubina. Entonces, la principal característica de esta bilirrubina es que es soluble y es directa. Eso va a permitir que esta bilirrubina luego se deposite y forme la bilis, y esta bilis va a ser excretada en el sistema, en los intestinos, ¿verdad? En el duodeno. Ese es el concepto. ¿Listo? ¿Cuál es la aplicación clínica aquí? Que cualquier fallo, como ustedes lo saben, de alguna de esas enzimas va a producir algunas patologías en el adecuado proceso de catabolismo del hemo, ¿verdad? A veces hay mutaciones que se pueden dar a este nivel de la bilirrubina glucuronidtransferasa. Eso va a hacer que tengamos mayor cantidad de bilirrubina conjugada, ¿verdad? O indirecta, y baja cantidad de bilirrubina directa. Y esto va a desencadenar algunos síndromes, algunas deficiencias. Por ejemplo, el síndrome de Gilbert, el síndrome de Krieger-Nakar, que ustedes ya lo van a explicar en los seminarios. Entonces se produce por alguna mutación, anormalidad en estas enzimas. ¿Sí? Este es el concepto. Entonces acá tenemos un diagrama general de cómo es el balance de la degradación de hemoglobina en el cuerpo. Entonces se dice que al día se genera y se degrada alrededor de 6.5 gramos por día de hemoglobina. Entonces, esta hemoglobina al degradarse va a producir aproximadamente 230 miligramos por día de bilirrubina insoluble, ¿verdad? Esta bilirrubina insoluble se va a captar en el hígado, se va a conjugar, le vamos a añadir unas moléculas de UDP, ácido glucurónico, ¿verdad? Luego, esta hemoglobina conjugada, un 15% se va a conjugar, me parece, ¿verdad? Luego va a pasar a las bilis, al intestino. En el intestino, esta hemoglobina también puede pasar otro proceso de oxidación, de reducción bacteriana para la formación de bilinógenos, ¿verdad? Y esos bilinógenos en su mayor parte se van a ir por las heces,
y es lo que le va a dar el color a las heces, ¿no? Esa bilirrubina conjugada. Parte de estos bilinógenos pueden pasar a la sangre y se pueden absorber y se pueden filtrar, se pueden liberar por los riñones, ¿verdad? En donde aquí, por un proceso de oxidación espontánea, este bilinógeno se va a transformar en urobilina, que le va a dar también el color de la orina, ¿verdad? Pero probablemente en una menor proporción, un 20%. Entonces, la mayor proporción de bilirrubina se excreta en las heces, un 80%, ¿verdad? Y un 20% por la orina, a través de la urobilina. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué les parece? Sacar un comentario de lo que hemos hablado. ¿Quisieran aportar algo más sobre el proceso de excreción, degradación del grupo hemo? Señorita. Podemos decir que cuando una persona sufre de obstrucción de la bilis, lo vamos a ver reflejado en sus heces, o sea, vamos a ver que están mucho más claras de lo que generalmente deberían ser. Correcto. Correcto. El color de las heces es un indicador de la salud corporal. El color de las heces tiene que ser siempre un color oscuro, ¿verdad? Si ustedes ven unas heces pálidas o amarillas, quiere decir que hay un problema en el hígado o que no se produce bilis adecuadamente. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahorita las patologías. ¿Sí, señorita? Que esto lo podemos ver que cuando tenemos hematomas o moretones, esto ocurre en la degradación y incluso cambia el color del hematoma. Con verde, bilirrubina, amarilla. Interesante. Entonces, esas propiedades de la hemoglobina, de degradarse y de cambiar el color de la bilirrubina, es lo que le da el color a los moretones. Interesante. Interesante. Claro, tiene sentido, ¿no? Que esa reacción se dé en el cuerpo, por eso es que cambia de color. Interesante. Muy bien. Listo. Entonces, vamos a pasar un poquito a la parte patológica, ¿no? Entonces, ¿quién puede decir qué es la ictericia? Señor Sayid. Es una bilirrubina que va a estar en el tejido, que va a causar una coloración amarillenta en los ojos y también en la piel, que puede ser causada por obstrucción de las vías biliares, problemas hepáticos o infecciones como las heces. Muy bien. Entonces, cuando hay algún problema, cuando tenemos mucha bilirrubina en sangre, como sabemos es un compuesto coloreado, entonces va a tender a teñir algunas partes del cuerpo, la piel, los ojos, ¿verdad? ¿Y qué produce esas patologías? ¿O cómo podemos entender esas patologías? ¿Verdad? Entonces, la concentración de bilirrubina, me parece, tiene que tener un límite normal, ¿verdad? Acá tenemos la bilirrubina directa, que es la conjugada, es hasta 0.4 miligramos por decilitro. La bilirrubina total, que me imagino que es la indirecta más la indirecta, es 1 miligramo por decilitro. La bilirrubina indirecta, que es la insoluble, ¿verdad? Es 0.6. Entonces, cualquier nivel que sobrepase esas concentraciones puede generar la ictericia, que es una observación, una manifestación clínica que se ve por ojos amarillos y piel amarilla, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué puede ocasionar que suba la bilirrubina directa o indirecta o la total? Correcto. ¿Qué más, señorita? También, muy bien. Cirrosis, dependiendo de qué tipo de bilirrubina está aumentada, podemos diagnosticarlas, dividirlas entre hepáticas y poshepáticas. Correcto. Como el proceso de degradación de la bilirrubina es un poco complicado, tenemos que hacer una categoría, si es prehepática, el otro es hepática o poshepática, para ver dónde está el problema. Tenemos que diagnosticar, ¿sí? Entonces, vamos a eso. Entonces, tenemos tres posibilidades, ¿verdad? Para entender la ictericia. ¿Qué es la ictericia? Valores de bilirrubina por encima del 2 miligramos por ciento, ¿verdad? Entonces, prehepática, hepática y poshepática. Pueden haber fallos a estos niveles. ¿A qué se refiere con prehepática? Este fallo prehepático se caracteriza por elevada concentración de bilirrubina indirecta. ¿Qué puede ocasionar mayor concentración de bilirrubina indirecta? Anemias hemolíticas. Algún síndrome. La idea está en que ustedes tienen más hemoglobina de la que el cuerpo puede procesar. ¿Cómo podemos tener más hemoglobina? Mayor grado de hemólisis. Algo puede estar pasando con esos eritrocitos que se están rompiendo, que nos genera mayor hemoglobina indirecta.
¿sí? Mayor producción de hemoglobina libre. ¿Qué puede ocasionar esto? Anemia hemolítica autoinmune. Las mismas células de defensa atacan los eritrocitos. Anemia hemolítica en el recién nacido y baja actividad de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Se acuerdan? La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Se acuerda, señor Henry? Perdón, señor Murillo. Esta enzima, ¿qué función cumple la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? Me parece que usted expuso algo al respecto. ¿Usted? Trabaja fosfato deshidrogenasa. ¿Ah? ¿Le suena la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? Acá nos dice que baja cantidad de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa puede promover mayor cantidad de bilirrubina indirecta. ¿Por qué? ¿Cómo se relaciona? Señorita. Por el estrés oxidativo. Correcto, estrés oxidativo. Entonces, se sabe que la glucosa 6-fosfato protege los eritrocitos del estrés oxidativo. Entonces, ¿alguna falla en esta enzima, señorita? Sí, tendría que ver con la vía de la glicólisis principalmente. Ajá, muy bien. ¿Y cómo se relaciona el tema de la anemia hemolítica con la actividad de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? ¿Sí, señorita? No, la glicólisis debería ser. Ajá, ¿qué más? Ajá. Bueno, cuando estamos iniciamos con la glucosa 6-glucosa y luego después la glucosa 6-glucosa y eso es en la fase oxidativa, ¿no? En esta fase oxidativa se va a generar una Ajá. esto nos va a ayudar a proteger a las células del estrés oxidativo. Correcto. Dos caminos, estrés oxidativo y la formación de energía. Si la célula no tiene energía, entonces se muere. Entonces a nivel de dos caminos puede ser. Señorita. Entonces ahí entra lo que la anemia es cuando se ve que la persona tiene más sueño, o sea, está más... Correcto. Como tenemos baja cantidad de energía y también baja cantidad de oxígeno, la persona tiene síntomas, ¿no? Baja energía, somnolencia. Entonces puede ser también baja cantidad de ATP y también baja cantidad de oxígeno. Señor. Doctor, ¿qué podría añadir que en este caso viene a ser importante la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa porque va a tomar un papel importante en la vía de las glucosas fosfato? En ese sentido, complementando lo que dijo mi compañera, va a tener esta relación contra el estrés oxidativo. Correcto. Muy bien. Señorita. Sí, doctor, otra importancia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es cuando hay déficit de esta, podemos presentar favismo, que va a tener como síntomas la hemoglobinuria, que es la orina oscura, la ictericia, como vemos ahora, anemia, debilidad, fatiga y palidez. Muchas gracias. No sé si estoy en lo correcto, pero si me equivoco hay una enfermedad que se da más en las razas de color oscura, que es que nacen con lo que es el nitrocito en forma de media luna. Y esto hace que sean más propensos a lo que es la eritrolisis. Sí, esa enfermedad. ¿Cómo se llama esa enfermedad donde el eritrocito está así? Anemia hemolítica. La enfermedad de Sickle, creo que le dicen. Ajá. Puede ser, ¿sí? Entonces, bajos niveles de glucosa 6-fosfato promueven la hemólisis por dos caminos. De repente no se produce suficiente energía que el eritrocito necesita y también se sabe que la glucosa 6-fosfato protege las células del estrés oxidativo. ¿Sí? Dos caminos principales, ¿verdad? Entonces, si tenemos alguna falla en esta enzima, los eritrocitos van a tener mayor posibilidad de lisarse. Eso va a hacer que se genere más hemoglobina libre y el cuerpo no va a poder procesarla adecuadamente. Vamos a tener un incremento de la bilirrubina indirecta. ¿Sí? Muy bien. Nos vamos al señor. Ya, algo que podría añadir es que como la hemoglobina tenemos radicales libres, ¿no es cierto? Vamos a necesitar la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa para como captar esos radicales libres. Y si no hay suficiente de esa enzima, puede causar un daño en la misma hemoglobina, haciendo que los radicales libres destruyan la propia molécula. Correcto. Sí. Sí, es un proceso, ¿no? De protección de los radicales libres. Ajá. Sí. Muy bien. Entonces, por eso es que baja actividad de la glucosa 6-fosfato puede promover la hemólisis. Interesante. Muy bien. ¿Quién más levantó la mano? Tal vez la ictericia hepática se da cuando hay una transfusión de sangre y es incompatible entre las sangres, entonces la hemólisis. Correcto. Entonces, ¿cuándo se eleva la bilirrubina indirecta? Porque por cualquier motivo tenemos gran cantidad de glóbulos rojos que se están rompiendo.
problema autoinmune, problema de repente de una transfusión de un grupo sanguíneo equivocado, las mismas células van a atacar esos eritrocitos, ¿no? O sea, cualquier cosa que rompa sus células rojas de manera no normal y con elevada tasa de velocidad va a subir la hemoglobina indirecta. ¿Sí, señorita de la CUR? Otro motivo puede ser por la falla de la UGT, bilirrubina UGT, ya que esta hace que haya una hemólisis acelerada, haciendo que no haya algo que la pare, entonces desarrolla también la telipericia. O también puede ser por la falta de sustrato del ácido algo de bilirrubina UGT. Ajá, muy bien, muchas gracias. Interesante. ¿Se dan cuenta que son diferentes factores? ¿Y cómo ustedes pueden saber cuál es cuál? Haciendo pruebas. Primero tienen que saber diagnóstico del si es prehepático, hepático o poshepático. ¿Cómo saben ustedes? Midiendo bilirrubina directa o indirecta. Y ver cuál es la proporción. En la sangre. Correcto. Entonces ustedes si ven bilirrubina por ejemplo acá si solo ven bilirrubina directa y no directa, les ayuda a darse una idea si el problema está prehepático, hepático o poshepático. También lo tienen que complementar con otras pruebas de laboratorio, ¿sí? Transaminasas, etc. Una vez que ustedes se encuentren el problema pueden encontrar la solución, pero podemos utilizar la concentración de bilirrubinas como un proxy, como una herramienta de diagnóstico, ¿no? ¿Dónde está el problema? Entonces, el problema prehepático se caracteriza principalmente por la elevada concentración de indirecta. Vamos a entender que la directa está normal. ¿Sí? Muy bien. Luego vamos al hepático. En el hepático podemos tener dos posibilidades. Vamos a tener bilirrubina indirecta elevada y también bilirrubina directa, las dos. Si tenemos las dos a la vez, el problema es hepático. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿a qué se le debe que tengamos elevada concentración de bilirrubina indirecta? Que nos falle la conjugación. ¿Qué es la conjugación? Es una enzima, cuando está para pasar creo que al hígado. Es una de las palabras anteriores. ¿Dónde está la conjugación? Vamos a ver. ¿A qué nivel estamos en la conjugación? El complejo de bilirrubina. Aquí, correcto, la bilirrubina glucuroniltransferasa. Esta es la conjugación. Vamos a pasar de la bilirrubina insoluble a la soluble. Si algo falla en esta enzima, vamos a tener una deficiencia, ¿verdad? En la conjugación. Entonces, ¿qué nos dice acá? A ver, no, aquí estoy yendo para atrás, ¿cierto? Vamos a ver, muy bien, listo. Entonces, acá tenemos falla en la conjugación. ¿Cuándo se produce una falla en conjugación? ¿Qué es la conjugación? Es el proceso por el cual añadimos moléculas de ácido glucurónico, ¿verdad? A la bilirrubina. La hacemos conjugada y directa, ¿sí? Listo. ¿Cuándo falla esto? En el síndrome de Gilbert, en la enfermedad de Crigler-Najjar, que son condiciones en las cuales hay una falla en la proteína de alguna mutación, ¿sí? Por lo tanto, la enzima pierde función. Listo. Por otro lado, falla hepática, elevada bilirrubina directa. ¿Qué es lo que puede ocasionar que tengamos elevada bilirrubina directa? Alteración en el transporte y secreción, ¿verdad? Puede ser obstrucción en los conductos biliares o necrosis hepatocelular. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente estamos conjugando bien, pero por algún motivo el hígado no puede liberar esta bilirrubina conjugada a los intestinos. Ya es un proceso físico. ¿Qué puede ocasionar esto? Alteración en el transporte de excreción, de repente obstrucción de las vías biliares, como decía su compañera, algún problema de cirrosis biliar o hepatitis, el hígado está inflamado y no puede liberar adecuadamente esa bilis, ¿verdad? Entonces en las heces que van a ver es espálidas. Listo. Y finalmente, si el problema es poshepático, acá solamente vamos a ver elevada concentración de bilirrubina directa. La indirecta probablemente va a ser bien. Entonces, ¿cuándo es un fallo poshepático? También construcción biliar extrahepática, cálculos biliares, cáncer de cabeza del páncreas. De alguna manera no podemos liberar esa bilirrubina a los intestinos. Entonces vamos a ver elevado nivel de bilirrubina directa. ¿Listo? Entonces de esa manera podemos utilizar la bilirrubina directa e indirecta, sus concentraciones, como un proxy para saber dónde es el problema, si está prehepático, hepático o poshepático. Señor. Doctor, también para estimulando al aumento de la bilirrubina directa como la no directa, está el uso de los medicamentos. De la directa tenemos la fenilreina, que es usada para la epilepsia,
Y la otra que era la rifampicina, que es utilizada para el tratamiento de la tuberculosis. Ah, interesante. Muchas gracias. Entonces, pueden utilizar medicamentos para regular los niveles de estas bilirrubinas. No, hace que aumente. Aumenten. Ajá. Es como una... Un efecto secundario. Ajá, interesante. Listo, muchas gracias. ¿Algo más que aportar, por favor, que me haya dicho, señorita? Sí, pero es más sobre un tipo que bueno, me gustaría hacer énfasis acerca de la ictericia mononuclear, ya que es un caso muy común en Perú, sobre todo en Arequipa, según un artículo de la OMS. Ya, esto se da principalmente por la inmadurez del hígado y también por el exceso de descomposición de glóbulos rojos que vendría a ser la hemólisis. Y algunos tratamientos tendría que ser la fototerapia, que se vendría a reducir los niveles de bilirrubina y también cambio de sangre en casos muy extremos. Interesante, muchas gracias. ¿Sí? ¿Algo más que aportar, señorita? No sé si estoy en lo correcto, pero por ejemplo, una enfermedad que mucho nos afecta a los peruanos es la malaria. Entonces la malaria, si no me equivoco, afecta a lo que es el hígado, o sea, ahí mete Los parásitos. Ajá, entonces lo que hace es que no haya una buena posición, lo que son los eritrocitos se ven afectados y por eso ahí también vemos lo que es las anemias, pues están más cansados. Vemos que también, si no creo que hay mayor coloración en la orina, entonces también es lo que es la expresión del grupo, ¿no? También, algún patógeno, ¿no? Puede tener también implicancia en la degradación del grupo M, también puede ser. Muchas gracias. ¿Algo que aportar? ¿Qué le parece, señor María? También sobre la ictericia, doctor. O sea, está bien que, digamos, nosotros presentamos una ictericia por temas de enfermedad neta, ¿no? Pero también se puede dar una ictericia sobre el consumo, digamos, por alimentos con excesivo de betacaroteno, como la zanahoria, por ejemplo. Entonces, eso también puede conllevar a un falso diagnóstico, porque, digamos, nos va. El consumo excesivo de betacaroteno nos va a dar la carotenemia, ¿ya? Entonces esto también se puede confundir con la ictericia, porque nos va a dar esta coloración amarilla. Pero para, digamos, poder, digamos, diagnosticar mejor sería que en la diferencia sería de una ictericia patológica es que también se van a poner amarillos los ojos, las escleróticas de los ojos, pero en el consumo excesivo por alimentos no se va a dar en los ojos. Así en el cuerpo. Interesante. Y una consulta, y si consumimos elevada concentración de carotenoides, vitamina A, ¿verdad? Zanahoria, pero esto nuestro ojo va a ser amarillo por la bilirrubina o por el pigmento en sí. Por el pigmento en sí. Ya, pues digamos, una o 2 semanas que deja de consumir ya se vuelve normal. Pero los ojos van a estar normales. Exacto. Pero si nos hacemos esas pruebas de bilirrubina, igual va a dar bajo, porque esas pruebas de bilirrubina son específicas para bilirrubina. Sí. Interesante. Entonces, en algunas condiciones fisiológicas sí podemos ser un poquito amarillos, pero no necesariamente por ictericia, sino es por los carotenoides, ¿verdad? Lo podemos diferenciar por el color de los ojos y por la prueba de laboratorio, que va a ser específica para bilirrubina. Interesante, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguien más le gustaría aportar, señor Guzmán? Bueno, mencionando sobre el síndrome de Gilbert, en este caso dice que hay bilirrubina indirecta elevada, es porque en este caso hay una mutación de un gen, en el cual la glucoronidina retrasa un poco. La glucoronidina. Sí, esta mutación no va a hacer que esta enzima procese bien la bilirrubina indirecta y la bilirrubina 4. Por eso causa también una ictericia leve. En este caso vamos a tener más bilirrubina indirecta que la directa, ¿verdad? Interesante. Sí, señorita. También en lo que es la ictericia recién nacidos, para evitar tratamientos los daños más, utilizar la fototerapia, en la que simplemente puede ser bebé en una cosita con luz ultravioleta A y luz ultravioleta U. La B es mala, ¿no? Sí. Y así evitas de que se haga más daño, para no dañar tanto al bebé, sino un tratamiento para tratar esa enfermedad. Interesante. Sí, eso es muy interesante. Eso a ver si lo exploran también en el seminario. Bueno, hay selecciones recién nacido y esto a veces es normal, a veces es un ciclo interictérico, o sea, es durante una duración aproximadamente de una semana. Esto se llega a dar porque los bebés pues no llega a funcionar o bueno, está inmaduro el sistema microsomal conjugado de la bilirrubina y la actividad de la glucoronidrotransferasa la cual va transformar a la bilirrubina conjugada, lo cual es buena para sacarla, se va a ir incrementando a través de los días. Entonces, por eso es importante administrar en esos casos a la
la que nos va a ayudar a aumentar pues, esa actividad, ¿no? También sucede eso en las madres, o sea, también se recomienda administrarles a ellos. Muy interesante. Muchas gracias. Bueno, con respecto a la ictericia, ¿no? Como ya sabemos, se caracteriza porque se evidencia que en los distintos tejidos hay un color amarillento, así como en la orina y en las heces. En este caso, únicamente la bilirrubina conjugada es la que va a aparecer como tal en la orina. Y bueno, en función a esto también vamos a mencionar que tenemos una ictericia colúrica y una acolúrica. La colúrica es donde podemos presenciar la presencia de estos pigmentos biliares, mientras que en la acolúrica solamente vemos aquí la presencia o hay un exceso de bilirrubina de tipo no conjugada. Indirecta. Entonces, ¿cuál es la que está coloreada? ¿La directa o la indirecta? ¿O las dos? La directa, según lo que tengo entendido. Ajá. ¿La indirecta tiene color o no tiene color? Bueno, según lo que yo entendí es que en la orina o en las secreciones podemos observar que quien está dando color como tal es la bilirrubina conjugada. Conjugada. Interesante. ¿Qué dicen ustedes? ¿Están de acuerdo? Curiosidad. ¿Cuál es la coloreada? ¿Directa o indirecta? La directa definitivamente, pero la indirecta, a ver, revisen después, nos dimos su curiosidad. Interesante, muchas gracias, señorita Pinto. ¿Algo más que aportar de su parte? Entonces, para su seminario pueden exponer parte de esto, pero también se pueden expandir, sobre todo la parte clínica. Porque ya entendemos cómo el cuerpo funciona en condiciones normales. De repente expandan, por favor, qué pasa cuando hay alguna mutación, alguna enfermedad. Una observación más que me gustaría hacer es que en un momento de la exposición usted mencionó acerca de que los niveles de oxígeno afectarían de manera directa lo que es la hemoglobina por la altitud. Los valores normales en casos de niño vendría a ser de 13 a 16 gramos por decilímetro. Normales. Ajá. Que bueno, esto vendría a compensar la hipoxia. Pero a niveles muy altos esto causaría poliglobulina, que vendría a aumentar el riesgo de trombosis, que es cuando hay coágulos en la vena. Correcto. Y bueno, en casos de niños de la costa, más bien sus valores tendrían a ser más bajos, que es de 11.5 a 14.5. Que bueno, también si esto baja, los niños tendrían a tener anemia y un síntoma claro vendría a ser la fatiga. Yo cuando vivía en Cusco por 5 años, ahí mi hemoglobina era de 21, 20, 22, un poco alta. Sí, para compensar la falta de oxígeno. Sí, acá un poquito, pero más que todo en Cusco, 3.000 metros. Pero también cuando se suelen hacer las pruebas, le restan. Creo que, bueno, por lo menos en Arequipa, sí, lo que yo he visto, le restan a la cantidad que te suelta la máquina, en este caso, 1.4. Se ajusta así. Sí, no, pero subieron esa cantidad porque años pasados era 1.1, bueno, 1.2, pero ahora está en 1.4. Interesante, muy interesante, gracias, buen dato. Me interesó cómo se podría ayudar para que sí ayude a sus presiones más fáciles. Interesante, por medio de la luz ultravioleta. Interesante, buen dato, gracias. A ver, señorita Rosa, silencio, por favor, silencio, por favor. Silencio, compañera, por favor. ¿Pueden repetir, por favor? Sí, silencio, por favor. Sí, estaba leyendo que la novosemina y la misma vitamina K van a grabar las proteínas para inhibir a los Y encima conjugante. Interesante. Sí, muy interesante. Gracias, gracias. Entonces, una pregunta. En el caso de los pacientes autistas, ¿hay problemas en el caso? Sí, depende. El consumo de alcohol puede tener una psicosis. Ya, interesante. Buena pregunta. Una consulta. ¿Cómo consideran que el alcoholismo puede afectar ese procedimiento? ¿Cómo consideran que una persona con consumo no adecuado, con consumo excesivo de alcohol puede producir ictericia? ¿A nivel de dónde? Del mismo hígado. Del hígado. Solo también a veces
veces algunas personas que sufren de alcoholismo pueden generar cirrosis, pero también pueden generar que se le agrande el hígado y hepatomegalia. Ajá. Por ejemplo, yo imagino una persona con mucho consumo de alcohol, ¿qué es lo que va a ocasionar? Hígado graso, va a ocasionar cirrosis, y si vemos un problema de ese nivel, ¿a qué nivel estaríamos? Hepático. Por lo tanto, una persona con un hígado comprometido, ya sea por alcoholismo, por hepatitis B, por cirrosis, vamos a ver elevado nivel de directo e indirecto, ambos. ¿Sí, señora? Solamente decir que no solamente es el alcoholismo, sino que también es muy normal que las personas que tienen adicción a ciertas sustancias también padezcan estas enfermedades que van a derivar en el. Correcto. Cualquier hábito no saludable que comprometa la salud de su hígado va a ocasionarles un problema hepático. Ajá. He visto con lo que os dijo del alcohol, comería el hígado y el hígado para tratar de curarse va a generar tejido cicatrizal y el hígado que lo acumula y eso obstruye la salida. Correcto. Eso se llama fibrosis. Fibrosis, cuando el hígado se fibrosa. Sí, tiene sentido. ¿Alguien más levantó la mano, señora Guayo? Sí, me parece que es similar a lo que mencionó mi compañera, que relacionando la cirrosis biliar, podríamos decir que está relacionado en aspecto al alcoholismo, ya que este alcoholismo va a provocar un daño a nivel hepático, que va a provocar cierta inflamación, y de esta forma va a tapar esos conductos biliares, y esto va a impedir la salida de la bilirrubina en el hígado, causando así una ictericia. Correcto. Entonces se dan cuenta cómo diferentes hábitos saludables, no saludables, pueden afectar su salud, y ese es el mecanismo. Se dan cuenta, el hígado es un órgano muy importante. Entonces cuiden su hígado, no excedan el alcohol, no consuman sustancias tóxicas, ¿verdad? Sean saludables, hagan ejercicio, ¿verdad? Interesante, ese es el mensaje. Otro comentario, por favor, o pregunta de su parte, que les pareció interesante, les gustaría aportar. Señor. Correcto, correcto. Y eso también ayuda con esos problemas, porque se dan cuenta, el problema hepático involucra diferentes aspectos. También todo lo que inflame su hígado es este problema. Entonces la hepatitis es una variable. La hepatitis viene por agentes infecciosos, comida, ¿verdad? En el caso de la hepatitis A y C, ¿no? O también transfusiones sanguíneas o sexo sin protección, hepatitis B. Entonces, eso puede darles un problema hepático y les puede llevar a la ictericia. Sí, interesante. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos resumir, cómo podemos controlar como médicos este problema de salud con el comportamiento humano? Se dan cuenta, hay que incentivar a las personas un comportamiento de bajo riesgo. Si se arriesgan, minimicen el riesgo, ¿verdad? Si van a tener... Son mayores de edad, ¿no? Todavía. ¿Sí? Levante la mano, ¿quién es menor de edad? No, mentira, es broma, no quiero discriminar a nadie, ¿no? A veces van a haber actitudes de riesgo, ¿verdad? A veces vamos a estar expuestos, pero si van a estar en una actividad de riesgo, minimicen el riesgo, ¿verdad? A veces, claro, minimicen el riesgo. A veces el riesgo es imposible de evitarlo, pero podemos minimizar el riesgo, ¿sí? Ese es el mensaje, minimicen el riesgo, siempre que se pueda. ¿Sí? Y el comportamiento humano es el factor de riesgo para muchas enfermedades de salud. Es interesante, ese es el mensaje. ¿Sí? Listo. Siguiente pregunta, por favor. ¿Algo que añadir? Entonces, eso sería todo. Muchas gracias. Mañana nos vemos a las 8:30. ¿Sí?